Hola amigos y amigas del Faro, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos el grato placer de tener al doctor Alberto Alepe. Él es investigador del Instituto Clodomiro Picado Tay y además ha sido quien ha liderado junto con otros científicos y científicas el proyecto del suero contra el coronavirus del Instituto Clodomiro Picado, que pues ha tenido muy buenos resultados hasta ahora. Con él vamos a comenzar el día de hoy. Alberto, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo primero que nos gustaría conversar para poder entender la importancia del logro que tuvo el Instituto Clodomiro, voy a leer la noticia que escribió la UCR, o por lo menos el inicio, para entender algunas cosas. El instituto preparó 2 formulaciones de anticuerpos equinos a partir de plasma hiperinmunizado de caballo y las envió a Estados Unidos a una revisión. Nos gustaría primero empezar por esta parte, nos gustaría entender estos conceptos. ¿Qué es una formulación de anticuerpos y qué es plasma hiperinmunizado? Bueno, los anticuerpos son proteínas producidas por células del sistema inmunológico en respuesta en el momento en que el organismo entra en contacto con estructuras extrañas. El sistema inmunológico tiene un repertorio muy amplio, tiene la capacidad de producir 1.000 millones de anticuerpos distintos que reconocen 1.000 millones de estructuras distintas. O sea, somos capaces de defendernos prácticamente de cualquier estructura extraña que entre al organismo. Pero no tenemos el potencial de hacerlo. Pero esa producción de esos anticuerpos específicos contra una estructura en particular no se activa hasta que no entremos en contacto con esa estructura. Entonces, si uno es infectado por un microorganismo, las moléculas de ese microorganismo van a activar las células productoras de anticuerpos capaces de reconocer todas las estructuras de ese organismo. Pero entonces los anticuerpos, las células del sistema inmune los envían a la circulación y están en la sangre y nos defienden, ayudan a etiquetar, a destruir y a eliminar las estructuras extrañas que invadan nuestro cuerpo. Es decir, los anticuerpos son como balas a la medida hechas contra blancos específicos. El asunto es que la producción de los anticuerpos específicos contra un blanco particular, contra una estructura particular, requiere que de cierto tiempo, cuando una estructura particular entra al organismo, se activan las células productoras de anticuerpos específicos contra esa estructura, pero eso toma entre unos 8 y unos 15 días. Entonces, para poder activar la producción de anticuerpos contra una estructura particular, contra un microorganismo, el sistema inmunológico necesita tiempo y a veces no hay tiempo. Por ejemplo, cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa, la serpiente venenosa le inyecta el veneno en sus tejidos. Ese veneno contiene una gran cantidad de toxinas que son extrañas para el organismo. Y el sistema inmunológico no tiene tiempo de producir anticuerpos contra todas esas toxinas. Entonces, lo que se usa es el concepto de tomar prestado los anticuerpos de un organismo que esté produciendo anticuerpos contra esas estructuras para ayudarle al sistema inmune a neutralizar y a eliminar las toxinas. Así funcionan los sueros antiofídicos. Los caballos que usamos en la producción de sueros antiofídicos reciben por meses o por años inyecciones de pequeñas dosis de venenos de serpientes y su sistema inmunológico está activado y es una fábrica de anticuerpos a la medida contra las toxinas de los venenos de serpientes. Y una persona que es mordida se le inyecta en su circulación anticuerpos de los caballos que van a ir al tejido donde están las toxinas, se van a unir a las toxinas y van a
inhibir su acción sobre las células del tejido. En el caso de las infecciones, como por ejemplo la infección por el coronavirus o los virus entran al organismo y tienen que ingresar a una célula blanco y ahí se replican muchas veces, de luego salen más virus y van a infectar otras células y así la infección se disemina. Mientras tanto, mientras el sistema inmunológico se logra activar y producir anticuerpos para contrarrestar y eliminar el virus, pasan varios días y la condición clínica de la persona se va empeorando, la persona se siente mal. Cuando ya la persona se recupera, es porque su sistema inmunológico aprendió a reconocer el agente infeccioso y lo logra eliminar del organismo. Pero en el caso del coronavirus, además produce un efecto inflamatorio muy severo en los tejidos que termina siendo lesivo para el organismo. Entonces, el concepto de los anticuerpos equinos contra el coronavirus como un posible tratamiento tiene el mismo fundamento que el concepto de los sueros antiofídicos para tratar los envenenamientos por mordeduras de serpiente. Es inducir al sistema inmunológico de los caballos a producir anticuerpos contra el coronavirus y tomar prestados esos anticuerpos de los caballos para inyectárselos a los pacientes que están enfermos y que los anticuerpos de los caballos le ayuden al sistema inmunológico de la persona a eliminar los virus del organismo más rápidamente para que la infección no progrese. Entonces, a los caballos no se les inyecta coronavirus, lo que se les inyecta son partes del coronavirus, son proteínas del coronavirus. Y como se les inyectan varias veces y el sistema inmune está activado, se llama, en el plasma de estos caballos, es un plasma hiperinmune, es un plasma lleno de anticuerpos, porque estos caballos son una fábrica de anticuerpos contra el coronavirus. Básicamente. Ok, entiendo. Muchas gracias. Me queda muy claro con esta idea porque además la gente también se preocupa de si es que le están inyectando el COVID a los caballos y todo esto, pero Los caballos que usamos en la producción, tanto de antivenenos, de sueros antiofídicos o de este suero anticoronavirus, gozan de perfecta salud, no se ven afectados para nada, están súper chineados, tenemos un par de veterinarios y un equipo de técnicos veterinarios y compañeros que los mantienen felices y contentos pastando en los potreros en la finca de Cascajal de Coronado. Bueno, qué dicha que están de lo más bien. Bueno, muchísimas gracias, don Alberto, por esa explicación tan clara. Ahora, usted nos dice que este suero, digamos, se le inyecta a las personas que tienen coronavirus, pero queremos detenernos un poquito aquí. ¿Cuándo salió la noticia de que el suero fue aprobado por una universidad estadounidense, digamos, se le hicieron algunas pruebas, hubo una confusión, porque tal vez no se supo explicar muy bien, de si este suero era una vacuna contra el coronavirus, digamos, pero se dijo que no y etcétera. ¿Usted nos podría explicar cuál es la diferencia entre una vacuna y el suero que desarrolló el Instituto Clodomiro? Las vacunas son sustancias que se usan para activar el sistema inmune de quien la recibe para que se prepare y esté listo para responder ante la presencia de un agente infeccioso de manera rápida y contundente y de forma que no permita que se establezca la infección. Una vacuna contra el coronavirus, por ejemplo, puede ser inyectarle lo que le estamos inyectando a los caballos, proteínas del coronavirus, para que el sistema inmune de las personas aprenda a reconocer esas partes del virus y de manera que cuando llegue el virus, el sistema inmune ya no tiene que pasar por esa etapa de reconocimiento de lo extraño, sino que ya lo conoce, está listo para empezar a disparar las balas porque ya la etapa de reconocimiento
se llevó a cabo con la vacuna. Entonces, la vacuna es un tratamiento preventivo para evitar que se establezca la infección. Y la vacuna lo que hace es activar al sistema inmune del quien la recibe. Entonces, lo que desarrolla es una inmunidad activa. La transferencia de anticuerpos específicos contra un agente, por ejemplo, contra el coronavirus o contra los venenos de serpientes, es un mecanismo de inmunidad pasiva, porque no es el sistema inmune de la persona el que reacciona, sino que se le está dando prestado los anticuerpos de otro organismo. Entonces, es un tratamiento no para evitar que ocurra la infección, sino para curar la infección de una persona que esté sufriendo el proceso infeccioso. Es una ayuda extra para el sistema inmunológico para que se limite la infección y se resuelva la infección en un menor tiempo. Entonces, la diferencia entre una vacuna es que es un tratamiento preventivo y el suero anticoronavirus es un tratamiento curativo para que la persona resuelva la infección. Ok, claro. Muchísimas gracias. Don Alberto, continuando con las cuestiones del suero. El suero fue testeado en el Centro Nacional para Biodefensa y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de George Mason, en Estados Unidos. ¿Nos podría explicar un poco en qué consistieron estas pruebas y por qué se realizaron en específico en esa universidad de Estados Unidos? Bueno, el desarrollo del suero anticoronavirus pasó por las siguientes etapas. A los caballos se les inyectó varias veces, como les dije, proteínas del virus, partes del virus, para que el sistema inmunológico iniciara la producción masiva de anticuerpos contra esas estructuras del virus. Se hizo un monitoreo de la cantidad de anticuerpos que tenían en la circulación los caballos durante este proceso y se vio que cada vez que se le hacía una inyección, la cantidad de anticuerpos iba subiendo y subiendo y subiendo. Cuando ya la cantidad de anticuerpos no subió más, dijimos, bueno, ya tiene suficientes, es el momento de sangrar los caballos, separar el plasma sanguíneo, el plasma de la sangre, que es donde están los anticuerpos, y llevar ese plasma sanguíneo a la planta farmacéutica donde se purificaron los anticuerpos. Es decir, el plasma sanguíneo tiene muchísimas proteínas. Una de las proteínas más abundantes son los anticuerpos, pero hay que purificarlos, hay que quitar todas las otras proteínas que están en el plasma y dejar solo los anticuerpos. Y esos anticuerpos ya purificados se formulan y es lo que se envasa en los frasquitos que se le inyectan a las personas. Entonces, el tratamiento son formulaciones de anticuerpos purificados a partir del plasma sanguíneo de animales hiperinmunizados, en este caso con proteínas del coronavirus. Pero para poder hacer la prueba, digamos, más importante de la que nos permitiera saber si lo que habíamos hecho había funcionado o no, había que ver si esos anticuerpos purificados lograban neutralizar al virus, lograban evitar que el virus infectara células humanas. Estas pruebas se realizan en células en cultivo. Uno tiene células en cultivo y agrega una cantidad de partículas virales y el virus va a infectar las células. Si uno puede ver eso en el microscopio, puede hacer mediciones de cuántas células se infectaron con la cantidad de virus que uno puso. Cuando esa infección se hace en presencia de los anticuerpos, si los anticuerpos logran reconocer al virus e inhibir su infectividad, indica que no solamente los anticuerpos reconocen las estructuras virales, sino que inhiben su entrada a las células humanas. El virus tiene una proteína que es como la llave de entrada a las células humanas. Esa proteína calza con una proteína receptora en las células y es la que le permite el ingreso para entrar a la célula y empezar a multiplicarse. Entonces, una de las proteínas usada en el desarrollo del plasma hiperinmune es la proteína, esa proteína que es la llave. Entonces,
si hay un anticuerpo que se une a la llave, bloquea la llave y no permite que entre a la cerradura. Entonces el virus no puede infectar la célula. El cultivo del virus, del coronavirus, requiere condiciones de bioseguridad, requiere un laboratorio muy especializado donde el virus se garantice que está contenido, que no hay peligro, que no hay ningún peligro de que se disemine o de que la persona que está haciendo los experimentos se infecte. Aquí en el Instituto Clomiro Picado no tenemos un laboratorio con ese nivel de bioseguridad. Por eso contactamos a unos colaboradores de un laboratorio de virología de Estados Unidos y a ellos se les enviaron las preparaciones de anticuerpos que se hicieron en el instituto, y lo que ellos hicieron fue la prueba de ver si los anticuerpos inhibían la infectividad del virus, neutralizaban el virus, y el virus en presencia de esos anticuerpos era incapaz de infectar las células humanas, y eso fue lo que se encontró, que en esas preparaciones hay una gran concentración de anticuerpos que nosotros habíamos visto que reconocían las proteínas virales, pero ellos con los experimentos que realizaron encontraron que no solo las reconocen, sino que inhiben que el virus pueda entrar a las células e infectarlas. Eso en las células en cultivo. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue ahora es ver si eso que ocurre en el laboratorio también ocurre en los pacientes infectados. Un paciente infectado en el cual la infección está progresando, si los anticuerpos logran detener la infección y ayudarle al sistema inmune del paciente a eliminar el virus del organismo más rápidamente. Y okay, muchísimas gracias. ¿Y ahora qué se refiere a ese momento, digamos, que pasaron esas pruebas donde los anticuerpos, como nos decía, no solo reconocen las estructuras del virus, sino que también lo inhiben? ¿Qué sigue ahora? Siguen las pruebas en pacientes, pero eso, ¿cómo se haría eso, digamos? ¿Cómo se trabajaría? Bueno, este medicamento es un medicamento nuevo que un reporte científico publicado en la literatura científica internacional hasta el momento en el que se demuestre que los pacientes que reciben anticuerpos de caballo contra un coronavirus mejoran su condición clínica. La hipótesis es que así como funcionó en el laboratorio, va a funcionar cuando se le inyecten los anticuerpos a la persona y esos anticuerpos lleguen a los tejidos. Pero desde el punto de vista científico de investigación, hay que demostrar primero esto en un grupo pequeño de pacientes. Eso se hace cuando es un medicamento que se administra a los pacientes de manera experimental y bajo condiciones muy rigurosas. Hay que monitorear a los pacientes y evaluar de manera objetiva si el medicamento funciona o no. En algunos casos, estos estudios se pueden hacer contra un placebo, es decir, algunos pacientes que reciban el tratamiento y otros que no reciban el tratamiento. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a comparar los resultados de los pacientes que reciben el tratamiento contra cómo han evolucionado los pacientes que ya pasaron por el hospital y que no recibieron este tratamiento. Entonces, esto se hace siguiendo un protocolo muy detallado que es revisado muy rigurosamente por un comité ético científico, que es un panel de médicos, farmacéuticos, biólogos, abogados, personas con experiencia en bioética, que garanticen que en ningún momento se está poniendo en riesgo la salud de quienes participan en el ensayo. Los pacientes que participan lo hacen por su propia voluntad y tienen que firmar un documento que se llama consentimiento informado. En ese documento, el grupo de médicos investigadores debe informarle al paciente exactamente todo lo que se le va a hacer, por qué se le va a hacer. Por ejemplo, si se le dice se le va a tomar una muestra de sangre, hay que advertirle al paciente que cuando se le toma una muestra de sangre, puede ser que se le haga un morete en el sitio donde se le tome la muestra de sangre. Que si se le... qué riesgo tiene cada uno de los procedimientos que se le va a hacer, qué información se va a obtener de cada uno de los exámenes, qué se espera, qué puede salir bien, qué puede salir mal. Y el paciente con ese conocimiento de todo
todo lo que va a pasar y lo que puede pasar, firma el documento de consentimiento informado donde dice que está plenamente consciente y de acuerdo con participar en el estudio. Ese es el requisito fundamental para los estudios clínicos. El paciente lo hace plenamente consciente y bajo su propia voluntad. Y el comité ético científico revisa el consentimiento informado, revisa todo lo que se va a hacer y garantiza que hay un diseño muy riguroso y que no hay ningún, no se está, digamos, poniendo en riesgo la integridad de los pacientes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un estudio clínico de fase 2, en el cual se va a tratar a 2 grupos de pacientes, de 12 pacientes cada uno, con 2 diferentes productos, porque lo que se produjo en el instituto son 2 productos distintos, 2 sueros diferentes. Uno que está basado en anticuerpos específicos contra la proteína que es la llave del virus para entrar a las células, y otro en el cual a los caballos se les inyectó, además de esa proteína, otras proteínas virales. Entonces, ese otro producto contiene anticuerpos contra varias proteínas virales. En el laboratorio no hay diferencia en el desempeño, en la capacidad neutralizante del virus de los 2 productos. O sea, pero pudiera ser que en los pacientes uno de los 2 productos sea más eficaz que el otro. Y eso es lo que queremos ver. Vamos a comparar el desempeño clínico de los productos en los pacientes y también la seguridad de los productos. Porque al ser estos productos, al contener anticuerpos, proteínas que no son humanas, proteínas que son equinas, en algunos pacientes puede ser que se dé un tipo de reacción alérgica, ¿verdad? Eso lo hemos visto con los sueros antiofídicos. Las personas que reciben sueros antiofídicos en algunas ocasiones, un porcentaje, hacen como el rash en la piel y picazón, pero eso se controla muy fácilmente en los hospitales. Entonces, ese es como el efecto adverso que uno podría pensar que podría verse con este tratamiento. Sin embargo, la frecuencia con la que ocurre estas reacciones alérgicas depende mucho de la dosis de anticuerpos que se le dé a los pacientes. Y en el caso de los sueros antiofídicos, los pacientes que tienen envenenamiento severo reciben hasta más de 12 frascos de anticuerpos equinos contra los venenos de serpientes, y es en estos pacientes, entre más frascos reciban, que más frecuentemente ocurren estas reacciones adversas. En el caso de los pacientes con COVID-19, afortunadamente, el producto es muy potente y lo que se está planteando es que los pacientes van a recibir un solo frasco. Por lo tanto, se espera que la frecuencia o la severidad de las reacciones adversas sea muy baja. Ok, claro, entiendo. Muchas gracias. Bueno, con todo y todo esperamos que estas pruebas clínicas salgan muy bien. Más o menos, ¿para cuándo ustedes esperarían tener los primeros resultados? Estamos estimando que los resultados de los ensayos clínicos, de este primer ensayo clínico, estaría en el transcurso del mes de agosto. El mes de agosto. Ok, genial. El ensayo clínico es parte de la investigación que será realizada coordinada por el doctor Willem Buhan, un profesor de la Escuela de Medicina, en coordinación con los investigadores de la Unidad de Investigación Clínica de la Caja Costarricense del Seguro Social y los médicos intensivistas de los 4 hospitales, el CEACO, el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia. Es un estudio multicéntrico que se va a llevar a cabo en 4 hospitales y solamente en pacientes adultos, no incluye niños. Genial, muchísimas gracias. Y eso demuestra también que es un gran trabajo institucional, ¿verdad?, el que se está haciendo. Y precisamente ahora me gustaría que conversáramos un poco sobre el Instituto Clodomiro Picado, sobre la universidad. ¿Por qué este logro tan importante? ¿Por qué este descubrimiento, digamos, o esta producción de este suero más bien
¿Por qué esto se logra en el Instituto Clodomiro Picado? ¿Qué hay de especial en ese instituto que se pudo lograr esto? Bueno, este proyecto, como bien lo mencionaste, no es un proyecto del instituto, es un proyecto interinstitucional. Nosotros en el instituto estamos respondiendo a un llamado que hizo el doctor Román Macaya en una conferencia de prensa, donde él sugirió la posibilidad de que nosotros produjéramos anticuerpos específicos contra el coronavirus para tratar a los pacientes con COVID-19. Resulta que en esta pandemia y en otras pandemias, uno de los tratamientos de emergencia que se ha hecho y que se está haciendo es la transfusión de plasma de pacientes convalecientes. Es decir, una persona que se recupera de COVID-19, una vez que se ha recuperado, su sistema inmunológico aprendió a reconocer el virus y está produciendo anticuerpos contra el virus. Algunos pacientes producen más anticuerpos, otros menos, pero en general, en las personas infectadas que ya superaron la infección, cuando están en la etapa de convalescencia, cuando ya recién se han recuperado de la infección, tienen una buena concentración de anticuerpos en su sangre. Entonces, en esta pandemia y en otras pandemias se ha tomado el plasma sanguíneo de las personas convalecientes para hacer transfusiones a las personas que tienen la fase activa de la infección, como un mecanismo de transferirle los anticuerpos del paciente que se recuperó, prestárselos al sistema inmune del paciente que está enfermo. Al doctor Macaya le preguntaron si la caja iba a aplicar este procedimiento y él dijo que efectivamente sí, y además sugirió la posibilidad de purificar los anticuerpos del plasma de los pacientes convalecientes y hacer una preparación de anticuerpos humanos específicos contra el virus para darle a todos los pacientes un tratamiento estandarizado. Esto porque cuando se transfunde el plasma de un paciente a otro, como le decía, algunos pacientes han producido muchos anticuerpos y otros no tantos. Entonces, no todos los pacientes reciben la misma cantidad de anticuerpos. Si uno hace una mezcla de muchos plasmas, de muchos pacientes convalecientes y los purifica y hace una producción sistemática de una formulación con una concentración de anticuerpos igual, todos los pacientes recibirían la misma dosis de anticuerpos y una dosis eficaz. Entonces él propuso que hiciéramos, como nosotros aquí en el instituto purificamos anticuerpos equinos, él propuso que purificáramos anticuerpos humanos y propuso también que produjéramos anticuerpos en caballos, lo cual tiene la ventaja de que no se depende de los donadores de plasma, no se depende de los pacientes recuperados, de los pacientes convalecientes, sino que depende de los caballos. Y los caballos, uno si necesita producir más, puede introducir más caballos en el proceso de producción y producir más anticuerpos. Bueno, esto fue una gran idea porque hemos comparado la cantidad de anticuerpos que hay en el plasma de los pacientes convalecientes con la cantidad de anticuerpos que hay en el plasma de los caballos hiperinmunizados, y la concentración de anticuerpos en el plasma de los caballos hiperinmunizados es aproximadamente 80 veces mayor que la de los pacientes convalecientes. Entonces, la preparación de anticuerpos equinos es mucho más potente y es estandarizada. Todos los pacientes van a recibir la misma cantidad, una dosis que esperamos sea efectiva para que les ayude a recuperarse de la infección. Este proyecto es posible porque el Instituto Clodomiro Picado tiene una plataforma tecnológica, tiene infraestructura, equipamiento y personal capacitado para trabajar en la purificación de anticuerpos equinos o humanos, y porque ha habido muchos años de investigación y de inversión por parte de la Universidad de Costa Rica y de la sociedad costarricense, porque es una apuesta que ha hecho la sociedad costarricense, el Estado, por que tengamos universidades públicas de calidad donde se hace investigación científica y tecnológica que ahora nos da sus frutos en un momento de crisis. Pero lo que
permite visualizar este resultado es que la apuesta, la inversión que hemos hecho a lo largo de décadas en tener un sistema de salud pública como una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, que es robusta y que tiene muchos virtudes, y en universidades también muy robustas y con un componente de investigación científica y tecnológica importante, es lo que permite que surja una solución para este problema que enfrentamos. Claro, claro. Todo este proyecto, en todo este proyecto hemos sido acuerpados por el Ministerio de Salud, que es el ente rector y que también ha contribuido a que podamos avanzar con celeridad y llegar a tener este producto a la puerta de los estudios clínicos en un tiempo récord de 3 meses. Claro, claro. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante esto que decía usted de que estos son los frutos precisamente de décadas de inversión, décadas de investigación y décadas de poner los recursos públicos al servicio también de la gente. Tal vez para ir cerrando con esta entrevista, muchísimas gracias, don Alberto. ¿Qué sigue? Digamos, vienen las pruebas clínicas, pero ¿cuál es el interés del instituto en relación a estos hallazgos? Pues porque se habla, ¿verdad? Además, por toda la cuestión de la vacuna en el mundo, se hablan de quién la va a conseguir primero, de las patentes y todo eso. Eso también, pues, se pone en la discusión. ¿Cuál es el interés del Instituto Clodomiro Picado en relación a esos hallazgos y a su difusión? El instituto pertenece, nosotros hemos impulsado y participamos de una red latinoamericana de laboratorios productores de sueros antiofídicos, que tiene laboratorios públicos que pertenecen a los ministerios de salud en México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil. Y nuestro interés es compartir estos protocolos una vez que estén optimizados para que en esos países puedan aplicarse y producirse también este medicamento para salvar el mayor número de vidas posibles. También hay laboratorios públicos en la India y en Tailandia con quienes tenemos la mejor disposición de compartir estos protocolos optimizados. Estamos en línea con la propuesta del presidente Carlos Alvarado de depositar estos protocolos en un repositorio para que estén disponibles y al servicio de la humanidad y se pueda salvar el mayor número de vidas. Ok, genial, muchísimas gracias. Que me parece además que, pues, dentro de lo que hemos hablado, dentro de la importancia de la inversión pública y de la educación, pues viene a ser lo más coherente. En todo caso, pues, se le abre tal como se le abrió, digamos, las puertas a ese instituto y a la inversión pública, etcétera, se le abren también los descubrimientos al mundo de todo lo que sale acá. Don Alberto, muchísimas gracias por la entrevista. Desde el Faro le estamos muy agradecidos. Además, pues felicitamos y les agradecemos muchísimo por el trabajo que han realizado desde el Instituto Clodomiro Picado. Y nada, eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. Que esté muy bien. Vida. Pronto.